Hola chicos y chicas, espero que estén súper bien. Hoy día nosotros vamos a retroalimentar lo que hemos visto estas dos clases, debido a que la próxima semana, el día martes, nosotros vamos a realizar una evaluación formativa, ¿cierto? Y donde espero que ustedes puedan manifestar todo lo que han aprendido en estas dos clases, ¿cierto? Son dos clases, es poquito, por lo tanto la prueba va a ser de selección múltiple y también va a ser cortita, va a tener solamente 20 preguntas, la cual ustedes van a tener que responder en Classroom, y los que tienen problema en Classroom les voy a enviar un documento a los grupos de WhatsApp del curso para que puedan ser respondidos, ¿ya? Entonces nosotros estamos viendo la unidad número 2, América, la construcción de una identidad, de una nueva identidad, y donde en el tema 1 se trata sobre la expansión europea. Específicamente se trata de los factores que posibilitaron la expansión, sumado al viaje de Cristóbal Colón, o mejor dicho, el proyecto español, y también el proyecto portugués, sumado, ¿cierto?, a los viajes de exploración de Hernando Magallanes. Entonces, nosotros tenemos que recordar que la expansión europea se puede explicar por diferentes factores. Ideológico, debido a este espíritu de búsqueda de fama y riqueza que entregó el humanismo, y este espíritu cruzado, o sea, de enseñar el evangelio cristiano en los nuevos territorios y habitantes descubiertos. Lo socioeconómico, que es sumamente importante, que es uno de los factores que inicia estos viajes de exploración, que es la búsqueda de nuevas rutas para Oriente, producto de ¿qué? De la toma de la ciudad de Constantinopla. Y en este grupo están los burgueses, los cuales van a buscar desarrollar nuevamente la actividad comercial que fue frenada por la toma de los turcos, ¿cierto?, de la ciudad de Constantinopla en 1453. Y tenemos los avances científicos, que serían principalmente la carabela, el portulano, la brújula y el astrolabio, que permitieron navegar, adentrarse, ¿cierto?, en el océano Atlántico y no perder de vista la dirección, y más que nada evitando los naufragios y quedar en medio del océano varados. Y es así como este mapa que tenemos acá se va a ampliar hasta el mundo actual que nosotros conocemos. ¿Ya? Es un avance sumamente importante, producto de que se descubrió un nuevo continente que lo realizó Cristóbal Colón, ¿cierto? Y que después Américo Vespucio va a realizar este nuevo descubrimiento de que el territorio que estaba Cristóbal Colón no era el territorio americano. Tenemos, ¿cierto?, que partir con una gran diferencia entre el reino de Portugal y España. Eran los que tenían un lugar privilegiado para iniciar los procesos de exploración, debido a que estaban tanto en el Océano Atlántico como en el Mar Mediterráneo, que eran los principales océanos donde navegaban los europeos. Debido a esta posición privilegiada, es que el Reino de Portugal va a ser el primero en iniciar estos viajes de exploración. Tenemos que, por ejemplo, va a ser el primero el que va a tratar de dar la vuelta al continente africano para llegar a la India, lo cual lo va a hacer Vasco de Gama. ¿Producto de qué? De que el rey Enrique el Navegante en Portugal va a potenciar la navegación con la creación de la Escuela de Sagres. Y luego de esto van a salir muchos navegantes de esta universidad, los cuales van a iniciar estos viajes de exploración. Por ejemplo, Magallanes. Magallanes fue contratado por la corona española, y el cual va a ser el primero en dar la vuelta al mundo. Bueno, realmente no termina de dar la vuelta al mundo porque fallece y asume el Cano, el cual termina esta tremenda hazaña. Obviamente, tenemos que recordar que estos hombres se arriesgaron producto de que buscaban aventura, fama, riqueza, y superar esa condición económica totalmente precaria que ellos tenían. O sea, eran pobres y por eso se iniciaron en estos viajes. Y es por eso también que España y Portugal van a ser los principales países que van a iniciar estos viajes de exploración. Tenemos el proyecto casual de Cristóbal Colón, el cual va a descubrir, bueno, tenía en su mente que la idea de rodear el mundo, llegar a la India, o sea, llegar a China, mejor dicho, y en base a eso, ¿cierto?, establecer y restablecer las rutas comerciales. El único problema de Cristóbal Colón es que no se dio cuenta que descubrió un nuevo continente. Llegó, ¿cierto?, a las islas de América Central, donde se va a encontrar con algunos nativos, y luego se devuelve al continente,
Y después de eso va a realizar 3 viajes más, donde en el segundo viaje recorre nuevamente más de estas islas, el tercer viaje recorre parte de Colombia, Venezuela, y finalmente el último viaje recorre Centroamérica. Y Cristóbal Colón, ¿cierto? Lamentablemente va a fallecer sin haber descubierto, o sea, sin haber entendido que había descubierto un nuevo continente. La persona responsable de esto es Américo Vespucio, el cual se va a dar cuenta que el territorio que él estaba dibujando en sus mapas no correspondía al territorio, ¿cierto?, que era el oriental, China e India. Estos viajes, tanto de portugueses como españoles, siempre se encontraban con muchas dificultades, las tempestades, las enfermedades, la hambruna, los motines, lo cual provocaba que era sumamente complicado realizar estos viajes de exploración. Terminado, ¿cierto? O mejor dicho, empezando estos viajes de exploración, España descubrió un nuevo territorio, va a venir una gran división del mundo entre estas dos coronas que estaban en competencia, España y Portugal. La primera es la bula intercaetera, en la cual el Papa Alejandro en 1453 va a entregar a 100 leguas de las islas Azórica o Verde, va a ser un territorio para España y el resto de Portugal, pero este tratado no le va a gustar al rey de Portugal y por lo tanto va a firmar un nuevo tratado que es el Tratado de Tordesillas, que lo firma el rey de Portugal y el rey de España, con el cual, ¿cierto?, ya no son 100 millas, sino que son 370 leguas, que son más de 2000 kilómetros, en las cuales, ¿cierto?, un lado es para España y otro para Portugal, como nosotros lo podemos ver en este gráfico. Finalmente, ¿qué era? Fueron 2 tratados chiquillos con los cuales se dividieron el mundo, la bula intercaetera, que fue hecha por el Papa y el rey de España, la cual no le gustó al rey de Portugal, y luego se firma este nuevo tratado. En la presentación que les voy a enviar está el resumen de todo lo que yo dije. Miren, hasta el siglo XV el mundo conocido para los europeos se limitaba a Europa y las tierras que rodeaban el mar Mediterráneo, aunque también tenían nociones sobre el lejano oriente, las cuales habían sido transmitidas principalmente por comerciantes y viajeros. Con el lejano oriente, Europa había desarrollado un intenso intercambio comercial, el cual se vio dificultado con la caída de Constantinopla a manos de los turcos otomanos en 1453, hecho que motivó la búsqueda de una nueva ruta marítima que permitiera restablecer el comercio con Asia, lo que marcará el inicio de una nueva época en la historia de la humanidad. La búsqueda de nuevas rutas comerciales y con ello la ampliación del mundo conocido fueron posibles gracias a un conjunto de factores presentes a fines del siglo XV en Europa. Europa de esta época experimentó la reactivación de la ciudad europea, el surgimiento de la burguesía, la conformación de los primeros estados modernos y un cambio profundo de mentalidad centrado en una nueva visión del ser humano, aspectos relacionados con los movimientos culturales del humanismo y del Renacimiento, y un conjunto de adelantos tecnológicos que permitieron navegar más allá de las costas. Portugal fue el primer reino en europeo en iniciar los viajes iniciar la exploración de mares más alejados de sus costas gracias a la posición geográfica y su experiencia marítima. En 1497, Vasco de Gama logró navegar desde Portugal a la India en forma directa, estableciendo la primera ruta comercial entre ambas zonas del mundo. Mientras que los portugueses exploraron la costa africana y lograron encontrar una ruta hacia la India y China, los reyes católicos, consecuentes de esta ventaja, otorgaron al marino genovés Cristóbal Colón los recursos para iniciar la búsqueda de una nueva ruta hacia Oriente. La expedición de Colón zarpó desde Puerto de Palo el 3 de agosto de 1492 y llegó a la isla de Guanahani, San Salvador, el 12 de octubre, donde llega accidentalmente al continente que posteriormente fue llamado América. Ahora, chicos, vamos a realizar la actividad de la página 79, ¿ya? Por lo cual, vamos a ver un video. Vamos a ver aquí, que está acá. Se cumplen 500 años del comienzo de una de las mayores aventuras de la humanidad. Hace 500 años, una firma histórica llevaría a Juan Sebastián Elcano a completar la primera vuelta al mundo de la historia que comenzó Fernando de Magallanes. Esta expedición fue la que abrió la veda para que otras expediciones españolas partiesen hacia el Pacífico, que sería dominado por el Imperio Español durante más de 2 siglos, y en el que España tendría presencia hasta finales del siglo XIX,
convirtiendo a Juan Sebastián Elcano en pieza clave del imperio. Nos encontramos a principios del siglo XVI. El Tratado de Tordesillas había dividido el mundo en dos. Una línea vertical imaginaria divide el Atlántico de forma que América quedaba para España y África el Océano Índico y una parte de lo que hoy es Brasil para Portugal. El portugués Fernando de Magallanes estaba convencido de que navegando al oeste podría llegar a la isla de las Especias en las Islas Molucas. Primero ofreció sus servicios al rey de Portugal, quien no le hizo mucho caso. La idea, en cambio, le gustó más a Carlos I de España, ya que como él no podía bordear África, su única manera de comerciar con Asia era encontrando una nueva ruta al oeste. Así que Carlos I financió la expedición de Magallanes firmando las capitulaciones de Valladolid el 22 de marzo de 1518. 239 hombres, a bordo de 5 naves, partieron de Sevilla el 10 de agosto de 1519. Entre todos ellos estaría Juan Sebastián Elcano. Las embarcaciones eran la Trinidad, la más grande, el San Antonio, la Concepción, la Victoria y el Santiago. Tras avituallarse en Sanlúcar de Barrameda, la expedición pone rumbo a las Canarias. Tras hacer escala allí, bordearían Cabo Verde y cruzarían el Atlántico hasta llegar al actual Río de Janeiro 4 meses después. Tras virar al sur, la expedición bordeó la costa de lo que Magallanes llamó la Patagonia, hasta el extremo sur del continente. Allí, cerca de la Antártida en pleno invierno y sin apenas provisiones, parte de la expedición se amotinó contra el autoritarismo de Magallanes. A este no le tembló el pulso y aplastó el motín. Magallanes se deshizo de los cabecillas y perdonó al resto para no quedarse sin tripulación. Finalmente, la expedición encontró el paso al Océano Pacífico a través de lo que desde entonces se llamó el Estrecho de Magallanes. Allí la San Antonio regresó a España para informar del hallazgo. Poco antes se perdía la Santiago, que se estrellaba contra unas rocas. Es Magallanes el que llama Océano Pacífico al nuevo océano que se encuentra por lo calmado de sus aguas. Sin embargo, es ahí donde empezarán las verdaderas penurias de la expedición, ya que se pasarán 3 meses sin ver tierra. 3 meses en los que el hambre y el escorbuto hizo mella entre la tripulación. La situación era desesperada cuando por fin se avista tierra en las Islas Marianas, el 6 de marzo de 1521. Los indígenas le reciben con regalos y la expedición puede aprovisionarse y descansar. Buscando las Molucas, la expedición llega a las futuras Filipinas, que recibirán ese nombre en honor a Felipe II. Allí la expedición no es tan bien recibida y Magallanes muere en la batalla de Mactán. Poco antes, 30 hombres y el sucesor de Magallanes, Duarte Barbosa, son envenenados en un banquete trampa. La expedición decidió partir con tan solo 108 hombres, teniendo que hundir la Concepción por falta de tripulantes. Al mando de la expedición quedaría Juan López de Carballo. En septiembre de 1521 se acordó destituir a Juan López de Carballo. La expedición por fin llegó a las Islas Molucas, objetivo principal del viaje, el 7 de noviembre de 1521. Allí los españoles comerciaron con los lugareños gracias al beneplácito de su rey Almanzor. Una avería en la Trinidad hizo que ésta tuviese que ser reparada. La Victoria, por su parte, navegaría al oeste de vuelta a casa, asumando ya como capitán de la expedición Juan Sebastián Elcano. Juan Sebastián Elcano era un veterano marino nacido en Guetaria, un pequeño pueblo en la actual provincia de Guipúzcoa. Siendo el mayor de 9 hermanos, participó en la exitosa toma de Orán y había servido a las órdenes del gran capitán en las guerras italianas que tanta gloria traerían a la corona española. Juan Sebastián Elcano consiguió capitanear la expedición zafándose de la presencia portuguesa por el Índico y las costas de África. La Victoria llega a Sevilla el 8 de septiembre de 1522, casi 3 años después de su partida. La carga de especias que traían consigo cubrió con creces los gastos de toda la expedición. De los 239 hombres que partieron, llegaban a España tan solo 18. Al frente, el primer hombre en dar la vuelta al mundo. Al frente, el español Juan Sebastián Elcano. Bueno, espero que les haya gustado el video. Ahora vamos a ver primero que todo en qué consistió el viaje, ¿cierto? El viaje de Magallanes y Sebastián Elcano, esto está en la página 79, consistió en que ellos querían llegar a las Islas Molucas, ¿cierto? Y para lo cual tenían que dar la vuelta al mundo. Tenían que buscar una nueva ruta para conectar el territorio español, ¿cierto?, con este territorio que estaba en Asia. ¿Y qué consecuencias tuvo? Que fue el primer viaje en dar la vuelta al mundo, descubrieron el Océano Pacífico y otros tantos elementos más. ¿En qué se diferenció ese viaje con lo realizado por Cristóbal Colón? Es que Cristóbal Colón tenía la misma idea, los dos querían dar la vuelta al mundo, pero el tema fue que Cristóbal Colón se encontró con el continente americano y nunca pudo dar finalmente la vuelta al mundo.
a diferencia de lo realizado por Hernando Magallanes y Sebastián Elcano. Entonces ahí tenemos las respuestas de la 1 y la 2. Hay otras dos preguntas que no se responden en esta parte y solamente son estas dos las que se realizan. Luego vamos a reflexionar respecto a estas preguntas. ¿Qué factores incentivaron el proceso de expansión de los europeos? Como ya lo habíamos mencionado, fueron principalmente tres. Ideológicos, el nacimiento del humanismo y buscar expandir el pensamiento cristiano. Socioeconómico, producto de la toma de la ciudad de Constantinopla y el pensamiento burgués que buscaba el desarrollo del comercio. Y los avances técnicos con la aparición de la carabela, el astrolabio, la brújula y otros cuantos elementos más. ¿Alcanzaron los españoles y portugueses los objetivos a los cuales se aventuraron al mar? Los portugueses sí consiguieron su objetivo de llegar a la India rodeando África. España, ellos querían llegar al oriente y no lograron su objetivo, pero fue producto que encontraron un nuevo continente, lo cual fue el triple de ventajoso en comparación a haber llegado a las Indias, ¿ya? Y ahora, chiquillos, miren, yo estuve viendo la actividad de síntesis que entregaba el libro, como estamos trabajando con el libro, pero lo encontré muy pobre. Es por eso que yo tengo una actividad extra, ¿ya? La cual ustedes pueden responderlas en su cuadernito, escribir la pregunta y la responden en su cuaderno, ¿ya? Entonces, escriban, hagan las respuestas y después vuelven a dar play en el video para que descubran cuáles son. ¿Ya? Les doy un minuto. ¿Pasó el minuto? Ya, muy bien. Chiquillo, vamos a responder estas preguntas rápidamente. ¿Para qué sirvieron los inventos como la brújula, el astrolabio y la carabela durante el descubrimiento de América? Pero estos instrumentos permitieron navegar, ¿cierto?, sin perderse por largas distancias y permitieron descubrir un nuevo continente, adentrarse en el alta mar, donde perdía la división de la costa y ellos sabían dónde tenían que navegar. Segunda pregunta, en relación con los viajes de exploración realizados por los portugueses, señala, ¿quién fue Enrique el Navegante? Enrique el Navegante fue el rey de Portugal que incentivó los viajes de exploración con la creación de la escuela de Sagres. Él tenía la idea de llegar rodeando África, ¿cierto?, a la India. ¿Por qué fueron los primeros en iniciar las exploraciones? Debido a su tradición marítima, debido a los altos conocimientos, ¿cierto?, que tenían en navegación, y lo segundo por la ubicación geográfica predilecta, o sea, estaban en una orilla del Océano Atlántico y por el otro el mar Mediterráneo, lo que permitía que frecuentemente ellos realizaran viajes de navegación para desarrollar el comercio. La ruta que siguieron para llegar al Medio Oriente, como lo había mencionado anteriormente, fue rodeando África. ¿Vamos bien? Espero que sí, chiquillos. 3. ¿Por qué los avances técnicos del siglo XV se consideran como parte de una revolución? Porque obviamente estos descubrimientos provocaron el descubrimiento de América, con lo cual va a cambiar toda la realidad que se conocía en ese momento. ¿Ya? Es por eso, porque estos avances permitieron el descubrimiento de América y el inicio de una nueva época que fue la época moderna. Completa las oraciones. Este era un juego que había del pajarito tutututu. Completa la oración. Los marineros europeos no querían internarse en el Océano Atlántico porque les daba miedo. Acuérdense que era conocido como el Mar Tenebroso. Durante mucho tiempo Europa obtuvo productos como las especias que provenían del lejano oriente, pero la ruta comercial se interrumpió. ¿Por qué? ¿Por qué habrá sido? Porque los turcos otomanos tomaron la ciudad de Constantinopla en 1453. ¿Vamos bien? ¿Se la sabían, cierto? 3. El viaje realizado por Hernando Magallanes es importante porque... TikTok, TikTok. ¿Respondieron? Porque fue el primero en dar la vuelta al mundo, descubrir el Océano Pacífico y también haber encontrado el Estrecho de Magallanes. Numera del 1 al 4 los siguientes acontecimientos, comenzando por el que ocurrió primero. ¿Ya? ¿Respondieron? Dejaron en pausa, ¿cierto? ¿Respondieron? Muy bien.
Vamos viendo. Primero, sería cierre de la ruta tradicional al oriente por la toma de la ciudad de Constantinopla, número uno. Segundo, la firma de las capitulaciones de Santa Fe, cierto contrato realizado entre Cristóbal Colón y los reyes católicos. 3. Colón llega a América. 4. Vasco da Gama llega a la India. ¿Estuvieron bien? Súper chiquillo. Lee el fragmento y responde las preguntas. Son solamente 2 preguntas y es lo último que vamos a hacer hoy día. La clase estuvo un poquito más que larga, estuvo muy trabajada por ustedes. Espero que todos hayan respondido sin esperar la respuesta del profesor. Las expediciones de Portugal y España. El que España llegara al Nuevo Mundo antes que Portugal fue un accidente. Recuerden, siempre yo les he enseñado esto. España fue un accidente. Portugal era el que tenía planificado estos viajes. Pero realmente España fue simplemente un golpe de suerte. Se debió a la decisión de Colón de abandonar Lisboa, que queda en Portugal, y a la corte de Juan II, que era el rey de Portugal, para buscar el apoyo en Fernando e Isabel. España y Portugal disfrutaban de una gran ventaja sobre las naciones del occidente europeo por la posesión de la costa y los estuarios entre Lisboa y el río Guadalquivir, que son 2 ríos que están en Portugal. Allí se encontraron el Mediterráneo y el Atlántico, de igual modo que sus tradiciones marineras y sus técnicas de navegación. 1. ¿Por qué este texto plantea que España y Portugal tenían ventajas sobre otras naciones europeas para desarrollar los viajes de exploración? Súper fácil, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenían la posesión en la costa, se encontraron en el Mediterráneo y en el Atlántico, que era cierto su posición ventajosa, que ellos estaban en orillas del Océano Atlántico y también podían introducirse al mar Mediterráneo. Por sus tradiciones marineras y sus técnicas de navegación. Serían esos 3. Posición privilegiada, tradición marinera y las técnicas de navegación. ¿Contestaron lo mismo? Súper bien, chiquillos. Y también podría incluirse el apoyo del rey, ¿cierto? Enrique el Navegante, que inicia toda esta tradición marinera. Y segundo, en el texto se señala que los españoles llegaron a América antes que los portugueses solo por casualidad. ¿Cuál es la justificación que se entrega para dicha afirmación? Es lo que yo le he estado enseñando todas estas clases. Espero que le hayan respondido bien. Fue que España simplemente tuvo la suerte de tener a Cristóbal Colón y contratarlo, porque ellos no habían desarrollado un plan para expandir sus territorios. A diferencia de Portugal, que ellos sí tenían un plan, que habían iniciado una preparación de sus marineros, habían invertido en tecnología y muchos elementos más. ¿Para qué? Para rodear África y llegar a la India. El rey invirtió en esto, ¿ya? Y era como una preocupación de Estado. En cambio, los reyes católicos como, hola, soy Cristóbal Colón, vengo con un proyecto, ya tome, platita, hágalo. No fue algo que hayan tenido planificado. ¿Por qué? Porque ellos estaban más preocupados de expulsar a los moros de su territorio. Y producto de esto, ¿cierto? Es que va a desarrollarse este viaje. Ya, chicos, espero que estén súper bien y que les haya gustado la clase y nos veremos la próxima ocasión para la prueba. Que estén bien, chao.